no podrás negar de que la idea era de uno, la desarrollaron y alguien más la copió. Y hay una copia. ¿Dónde está la legalidad o la ilegalidad? Pues en la interpretación. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos al episodio 6 de la temporada 2. En esta ocasión vamos a hablar de diferentes temas transversales a la propiedad intelectual. Discutiremos con nuestro invitado sobre la subjetividad que tiene el derecho de la propiedad intelectual. Démosles la bienvenida. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, tengo 32 años y dirijo la plataforma digital legal llamada Logic. Y háblanos de tu carrera. ¿Cómo llegaste a dirigir esta firma? Fue una firma que creamos mi socio y yo. Es un proyecto, digamos que es mixto, es híbrido entre una plataforma legal educativa, pero a la vez también es una plataforma de servicios jurídicos. Y bueno, hemos encontrado en este binomio pues una interesante forma de hacer negocios. La realidad es que ha sido muy apasionante porque nos gusta mucho tanto la parte jurídica como la parte de enseñar, porque también aprendes mucho, ¿no? Creo que la enseñanza es algo, aparte de ser muy divertido, es un reto interesante porque te supera de forma constante, te hace que estés de manera muy, muy constante buscando, teniendo que hacer investigación, buscando fuentes, encontrando personas. Ha sido un reto, pero también algo muy padre poderlo conjuntar. La razón por la cual estamos aquí es porque queremos hablar de tu libro, Copycat, la delgada línea de la propiedad intelectual, un compendio de propiedad intelectual número 8. Háblanos un poco de este libro, cómo surgió la idea, cómo surgió la inspiración para escribirlo y por qué número 8, ahí número del 1 al 7. Y te voy a platicar una cosa muy divertida. Cuando yo empecé a ejercer como abogado, no me había ni siquiera titulado. O sea, estaba en la mitad de la carrera. Mi papá es notario público, pero a mí nunca me gustó la notaría. La verdad es que me parecía muy aburrido. Y siempre fui muy emprendedor y la realidad es que cuando llegaba la gente a la oficina, a cita o de pronto con una consulta, me decían, oye, ¿y el abogado a qué hora llega, no? Porque pues me veían muy joven y no entendían por qué alguien de tan corta edad, 22, 23 años, les iba a atender y cómo podrían confiar. Y encontré en ponerme a escribir libros o investigar la forma de tener canas sin tenerlas. Es decir, yo soy una autoridad del tema porque estudio tanto que puedo hacer libros, ¿no? Entonces, fue muy divertido porque así me volví un adicto a escribir, pero también a estudiar. Y este fue el último libro que escribí respecto a los temas de propiedad intelectual. La verdad es que la vida me llevó a otros lugares o me entretuvo de manera más intensamente, lo que me permitió tener menos tiempo para poder investigar y escribir. Pero este fue el último libro que escribí y la verdad es que es una rebeldía, podría llegar a ser hasta divertido cuando de pronto alguien que es especialista te dice, la realidad es que todo lo que es la propiedad intelectual es un chiste. La realidad es que esto es la cosa más, pues sí, más subjetiva del mundo y cuando lo empiezas a analizar, pues creo que vamos a explorarlo hoy durante esta charla, entonces creo que va a ser muy interesante compartir hasta las conclusiones las que llegué y seguramente tú tendrás las propias. ¿Y del 1 al 7 qué había? Del 1 al 7 empecé escribiendo, lo primero que empecé fue con temas de marcas. En México existe un proceso que se llama examen de novedad, que lo que busca es muy parecido al examen de novedad de patentes, pero realmente hicieron un análisis similar. Es la recopilación de todas las tesis, todas las jurisprudencias y todos los antecedentes donde las autoridades mencionan o hacen frente a las características de similitud entre marcas. Entonces, lo que busca es justamente, digamos, que ver cuáles son los meollos o cuáles son la forma de analizar de manera correcta cuando una marca es parecida a otra y cuando no, y cómo encontrar el argumento perfecto para, ya sea que quieras decir que es muy parecida o que quieras decir que no se parece. Entonces, este fue el primer libro, después hice otro también de marcas en el sentido de descriptividad, secretos industriales,
temas de bienes tangibles, bueno, son varios, son muchos, derechos de autor, merchandising. Ujú. Realmente conforme me iba explorando en un tema, lo hacía libro, me documentaba muchísimo y bueno, este fue el 8º libro de este compendio. Ok, muy interesante. Entonces Gracias. tú vas descubriendo, escribiendo y diseminando tu conocimiento. O sea, que es una práctica muy buena. Me encanta. Y vamos ahora a hablar de la materia del libro. ¿Qué es copycat? Copycat es un término que se usa en el lenguaje inglés cuando uno se hace una referencia a una copia. Cuando haces una referencia principalmente a una copia o en la industria, es como una copia barata o como una copia, una imitación, ¿no? Pero un poco la rebeldía de este libro es decir, bueno, ¿cuándo estamos frente a una copia real? ¿Cuáles tipos de copycats hay? Y si nos puedes dar un ejemplo. En tu libro tú hablas de un caso que me llamó la atención y yo amo esos zapatos de Christian Louboutin o Christian Louboutin, depende cómo lo quieras Ajá, decir, y versus Zara. Entonces, si nos puedes hablar de los tipos correcto. primero y luego Ajá. de ese caso con los zapatos de las suelas rojas. Sí, la realidad es que no me voy a concentrar demasiado en el caso porque seguramente el antecedente y cada una de las partes pudiera llegar a tener razón, pero constantemente dentro de este libro hago referencia a muchos casos, sobre todo Sara creo que es el gran ejemplo de esta copia, a veces en descarado, pero a la vez también cuando haces análisis dices, bueno, pues es que cuándo realmente puedes considerar que es una copia, cuándo puedes considerar que la propiedad intelectual se violó. Y es que al final del día te das cuenta que la propiedad intelectual en general tiene que ver con un desarrollo mental, pero también tiene que ver con un desarrollo de la realidad. Y cuando juntas esas dos cosas, yo creo que es una de las ramas del derecho que pues, se prestan más a la filosofía o a los sofismas o a la interpretación. Y creo que en ese caso, particularmente los abogados de Sara, estos zapatos que son muy reconocidos por tener una suela roja, que se podría o parecería que es el distintivo de esta marca, pues fueron imitados o copiados o producidos como producen otros miles de millones de productos que son de fast fashion. Y al final, pues cuando se lleva a las cortes, pues las cortes pues no atienden a la razón de la propiedad intelectual, en este caso el autor, que era Christian Louboutin, y le concede la razón a Sara que incluso pues les permiten o les resarcen algunos de los costos en los que incurrieron, ¿no? Y en ese caso, ¿qué era lo que estaba en discusión? ¿La marca? ¿Qué era exactamente la Era, propiedad intelectual que se quería proteger? sí, en este caso el autor de los zapatos manifestaba que era un distintivo, que sus zapatos tenían la distinción de tener la suela roja y que era algo único y que era algo que le había inventado y que era algo que él consideraba que era parte de sus distintivos de marca y que había sido violado por esta empresa Zara, bueno, Inditex, al ser imitados y reproducidos con algún modelo similar. Y bueno, pues al final del día, bajo los argumentos de cada una de las partes, el tribunal francés determinó que no era. Pero yo tengo entendido que ellos continúan con su protección también en otras jurisdicciones, ¿no? Sí, la realidad es que la propiedad intelectual, como tú sabes, tiene mucho que ver con jurisdicciones. Ujú. Lo que en un país podría determinarse legal, en otro no. Y si bien es cierto, hay una armonización por parte de la OMPI o de la WIPO, como le gusta decir, cada país al final tiene sus jurisdicciones y cada asunto se determinará por los tribunales de materia. Realmente, es parte de lo que te digo, es esta interpretación depende o dependerá de quién la analice y de cuáles son los argumentos que se pongan sobre la mesa en ese momento. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Cuáles tipos de copycats hay, de acuerdo a cómo lo Mira, describes en tu libro? justamente en el libro hago varias análisis. Uno de ellos obviamente tiene que ver con lo más común y lo más cotidiano que tiene que ver con la moda, ¿no? Que es esta parte, yo hago a referencia o los segmento, ¿no? Desde el principio, ¿qué es el benchmarking? El benchmarking es como se le conoce en la industria de los negocios como
agarrar inspiración, ¿no? O encontrarse qué están haciendo otros para tomarlo como una referencia y para desarrollar algo. Quien me diga que eso no es copiar, hasta cierto punto, pues es mentira, ¿no? Cuando hacemos un benchmarking, nos inspiramos y tomamos lo existente para reproducir algo nuevo con bases previas, ¿no? Por otro lado, tenemos los productos sustitutos o genéricos, que son aquellos que pudieran ya hacer una copia idéntica al producto que en su momento fue original, que tenía protección, pero no lo tiene en ese momento. Es decir, es una copia legal porque ya no tiene este periodo de protección que la ley les otorga. De otras copias, pues son copias legales, las cuales están autorizadas. Otra forma de copiar es el cool hunting. El cool hunting también se da mucho en los temas web, o de pronto las marcas se inspiran en encontrar cuáles son las tendencias que van a dominar el mundo, si es que no las hacen ellos mismos, ¿no? Entonces, el cool hunting es una forma también de inspiración, que es con referencia a alguien que hace algo diferente y que de pronto a alguien que determina que eso está divertido, bueno, sabroso, lo pueden replicar, ¿no? O pueden empezar a generar toda una tendencia respecto a esto. Y por último, lo que sí es como más absurdo, es la copia ilegal, que tiene que ver con la copia que es una réplica exacta y que tiene todas las finalidades últimas de confundir, de simple y sencillamente de copiar para hacer mercancía de diferente calidad, pero que la gente esté confundida respecto a pensar que es lo mismo, ¿no? Que serían las copias ilegales a todas luces, que son réplicas y que tienen la finalidad de confundirnos. Claro, es cuando uno cree que está comprando una cartera de $1,000 a 500, pero realmente es una réplica. Exactamente. Esa sería en el último caso. Me llama la atención el nombre de cool hunting dentro de los tipos que mencionas. Entonces, cool hunting es básicamente cazando lo que está de moda, lo que está cool y haciéndolo negocio. Sí, bueno, la realidad es que como tal es un término mercadológico, que es como caza de tendencias, y es un trabajo que busca hacer predicciones respecto de cambios referentes a la cultura, ¿no? Puede ser desde el simple y sencillo hecho que tiene que ver con analizar, detectar, observar y capitalizar, y creo que inclusive hay páginas que se dedican a eso. Si buscas tú el término de cool hunting, lo vas a encontrar. Cool hunter inclusive es un término para un trabajo, un puesto de trabajo para quienes estén en el tema de la moda, y es algo divertido que hay que seguir si nos interesa este tipo de cosas. Ahora, háblanos un poquito de la teoría de los océanos azules. Déjame decirte que a mí me encantan todos los términos que usas en el libro, porque no es el típico libro de abogado, ¿verdad? Que te uso todos los super términos así acá de derecho puro. O sea, que tú tomas del mercadeo, tomas de la publicidad, del negocio en sí que estás hablando y lo incorporas dentro del universo jurídico, que es algo interesante. Muchas gracias. Entonces, sí. El término de océanos azules se generó a finales del siglo pasado, por ahí de 1990, por dos profesores de Harvard que llegaban a hacer una teoría en la cual analizaban cómo se iban creando nuevos mercados y cómo se iban creando nuevas opciones de consumo o de producción que tenían que ver con diferenciaciones, pero conforme las diferenciaciones iban generando, iban llegando nuevos competidores que querían replicar lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que sucede es, bueno, pues alguien hace Uber como lo conocemos hoy en día, esta plataforma de autos, y sale la competencia de forma inmediata y hay otras 2 o 3 o 4 que están haciendo lo mismo y que están buscando conseguir un mercado. Lo que hizo Uber en su momento fue un océano azul. ¿Por qué? Porque buscó una forma diferente de hacer negocios, pero cuando esta idea se valida, cuando esta idea parece ser que es algo que sí va a generar dinero, siempre llega alguien más que quiere competir bajo los mismos términos, y al final, por más que tú quieras proteger la propiedad intelectual, digamos que el software, pues si bien es cierto el software podrá estar protegidísimo, pues alguien más va a hacer un software desde cero, con un código, con una forma de redactar diferente, pero va a llegar al mismo objetivo, es decir, no puedes proteger la idea de negocio, ¿no? Entonces, pues esto es una forma de decir, bueno, cuando va a haber un negocio, seguramente de inicio serás el único que exploren esa forma de hacer negocios,
pero más tarde se agregarán otros competidores y depende de qué tan preparado esté el nuevo competidor, es decir, qué tanta inversión, qué tanto cualidades tecnológicas o de negocios pueda tener, será que te supera o no. Tendrás una ventaja temporal que tiene que ver con que seas el primero, pero esa ventaja se acaba muy pronto y pasas a ser un océano rojo en el momento que más personas llegan a la fiesta y el pastel se empieza a dividir. Esa ventaja de la que disfrutó al principio, eventualmente va cediendo a la medida que vayan entrando nuevos competidores al mercado. Tal cual, tal cual. Y eso es una forma de copiar. O sea, si tú me preguntas, seguramente te habrá pasado. Tú estás en Estados Unidos. Sí, en Washington. ¿Cierto? Y a lo mejor recordarás cuando Uber hace a lo mejor unos 10, 12 años recién salía, que salió otra plataforma que se llama Lyft. Lo que hacía era darte lo mismo que Uber, con una plataforma, una aplicación diferente, con una marca diferente y un poco más barato, ¿no? Pues sí, al final del día, a lo mejor Uber tuvo la ventaja durante un poco tiempo, pero seguramente a lo mejor otros competidores como Didi en China, pues es una geografía diferente, vieron que funcionaba la aplicación, entonces dices que bajo este modelo de negocio que se ve que funciona, lo voy a adoptar y lo voy a hacer en una geografía diferente para cuando llegue este competidor, pues simple y sencillamente no pueda competir porque nadie lo conoce, porque de alguna forma yo ya gané ese mercado. Pero al final es una copia, es decir, es una copia, ¿no? El punto está, depende lo que tomen de ti para hacer la competencia también, porque en el caso hipotético de que hay una nueva persona, un nuevo tipo de negocio, una forma de hacer negocios y es probada en el mercado, le va bien, entonces si el competidor legítimamente, independientemente desarrolla un producto que le hace competencia, ahí no habría conflicto de propiedad intelectual. El conflicto sería es cuando se apropia indebidamente del código que está usando la persona que llegó primero, toma signos distintivos o marcas que se confunden con la marca del que llegó primero, cuando hacen tipos de cosas que puede rayar dentro de lo que es una infracción de propiedad intelectual, ahí sí podría tener un recurso. Pero si es a buena fe, dos competidores son dos competidores tratando de llevar un producto o un servicio al mercado. Así es. Así es. Sin embargo, no podrás negar de que la idea era de uno, la desarrollaron y alguien más la copió. Y hay una copia. ¿Dónde está la legalidad o la ilegalidad? Pues en la interpretación. Habrá quien le parezca que es ilegal. Dependerá de la ley de cada país y de la interpretación del juzgador de cada país que podamos determinar que hay una o no hay una copia, ¿no? Y esto es prácticamente en todas las formas de existencia de la vida. Sí, porque algo curioso es que la idea en sí, en propiedad intelectual, no es lo que se protege, sino la manera que manifestamos esa idea, la manera que hacemos el producto, que hacemos el proceso, que identificamos la marca o expresamos la canción o el poema, lo que sea que estamos creando. Entonces es algo importante que mucha gente no necesariamente lo ve a primera mano así, sino es la idea en sí no le pertenece a nadie. Así es. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Otro título bastante chulo. ¿Quién es el hombre más odiado del mundo? Bueno, esta determinación no la hice yo. La realidad es que fue toda una campaña de desprestigio que se hizo en contra de esta persona que era detentora de los derechos. No sé si recuerdas, a lo mejor la historia te sonará de alguna forma pues familiar. Martin Shkreli, no sé cómo se pronuncia bien su apellido, pero es un ejecutivo de una farmacéutica que de alguna forma fue señalado como sociópata o moralmente quebrado o escoria o alguna cuestión surgida como una monstruosidad, porque aumentó el precio del medicamento para el VIH-Sida 5,000%. Y es cuando aquí dices, bueno, pues, ¿quién no se entiende, no? Al final del día, él tiene una patente, estaba haciendo algo que en apariencia era legal, adquirió los derechos de esa patente, era el único en el mercado que tenía el monopolio de la misma, e hizo lo que el derecho le correspondía. Que sea ética o moralmente incorrecto, bueno, pues ese es otro debate. Pero lo que hizo era legal.
se ganó el odio mundial, sí, porque al final del día era un medicamento que tenía una producción, un costo de producción de $1 por pastilla, pero él lo estaba vendiendo verdaderamente mucho más caro. Entonces, cuando sube el precio de este medicamento a $750 por pastilla y juega con la necesidad, creo que siempre hay un dicho que dicen, oye, cuando tú, yo si te vendo un chaleco salvavidas, probablemente en este momento no lo necesites, no me lo vas a querer comprar. Pero si estás en medio del océano y yo te digo, oye, pues aquí está el chaleco salvavidas, te lo vendo, seguramente estarás dispuesta a darme todas tus pertenencias con tal de sobrevivir. Sin embargo, lo que sucedió aquí pues fue una cuestión de oferta y demanda con una barrera de entrada que se llama patentes, ¿no? Entonces, pues bueno, y después de esto, pues hablan de los medicamentos genéricos y el tema de las patentes es que producen eso. Es una protección que tú le otorgas y que pues pudiera llegar a ser éticamente o moralmente mal usada, ¿no? Y es que alguien se hace de ellas de forma incorrecta para manipular el precio de mercado. Desde el punto de vista puro de propiedad intelectual, en teoría él estaba en todo su derecho de hacerlo. Completamente. Pero hay algo particular específicamente de la patente y es siempre están en balance con el derecho a la salud. Entonces, existen en muchas jurisdicciones incluso diferentes excepciones que en el caso de que exista emergencia nacional o exista cualquier otro tipo de algo que ponga el interés público comprometido, entonces algunos derechos de patente podrían perderse. Incluso se puede ordenar que otras empresas produzcan ese mismo medicamento para suplir la necesidad que tiene en caso de que el interés público lo llame. En este caso, ¿no verías como que se podría haber hecho de esa parte? Estoy seguro que el debate cabe, sin embargo, entonces entras en conflicto con tal vez algunas farmacéuticas que digan, oye, pues si bien es cierto, las sales o el medicamento o el ácido que te estoy proporcionando que tiene una cura, eventualmente se vuelven muy, muy fáciles o económicos, el costo no lo puedes medir en relación a lo que me cuesta hacerlo, sino lo que me costó desarrollarlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, de innovación, de estudio, de análisis, de comprobación, de fases, ¿no? Para tener un registro médico de un medicamento. Y no puedes medir, o sea, ¿quién eres tú para decirme en cuánto voy a vender algo que yo produje con intenciones sinceramente comerciales? La ley es así. Y si vas a poner esas reglas, pues más te vale que las respetes, ¿no? Porque tú fuiste quien puso esas reglas. Y en este caso no sería así porque no hay una emergencia y como tal, si bien es cierto, la lógica o el derecho o el debate te podría permitir llegar a esa conclusión, también podrás llegar a la otra, ¿no? Y es parte un poquito de la cuestión irrisoria de la propiedad intelectual, que depende de quién lo diga, cómo lo diga y cuál sea el argumento, pues puedes llegar a diferentes formas. Claro, siempre, eso es lo hermoso del derecho, que siempre puedes ver de un lado, del otro, en el medio, ninguno. Que el punto de los derechos es que no son absolutos y siempre se busca un balance, ya sea entre el derecho de propiedad privada, como es la propiedad intelectual, y entre derecho a la salud, para que exista armonía de acuerdo a la implementación del mismo, ni de un lado demasiado, ni del otro muy poco. Entonces, ahora vamos a cambiar a un tema un poquito más alegre, más color de rosas, olor a rosas. Háblanos de las marcas olfativas, aquellas marcas que su identificador es un olor. Sí, y fíjate que este es un gran tema, porque si hay algo que sea una imitación clara y que no hay una protección, tiene que ver con los perfumes. Los perfumes, tú, por ejemplo, reconocerás a lo mejor el perfume que usas, a lo mejor será un Carolina Herrera, a lo mejor será un perfume Hermenegildo Zegna, a lo mejor será un perfume, todo el mundo recordamos el perfume de Abercrombie & Fitch, todo el mundo reconocemos estos olores. La realidad es que no hay ningún tipo de protección hacia ellos. Es decir, yo podría, a través de una máquina de descomposición o de una máquina que me genera una ingeniería inversa, saber cuáles son los elementos químicos que componen este perfume
y yo podré imitar el perfume de forma absoluta. Y eso bajo ninguna ley de propiedad intelectual en ninguna parte del mundo está penado, está sancionado. Porque si tú quieres hacer un registro de una fragancia, ¿cómo explicas a qué huele Chanel? O sea, imagina o trata de describir o trata de hacer un claim, una reivindicación o una solicitud de protección sobre un olor. Es imposible de hacer porque no hay forma de que lo puedas describir. Ahora, lo que sí existe son las marcas olfativas y son estos distintivos que se hicieron en la industria, pero son muy generales. Por ejemplo, el típico caso de referencia es una marca de pelotas de tenis que tienen olor a pasto. O hay un caso también en Estados Unidos de una marca de ukulele, de guitarras, que tienen olor a piña colada. O los zapatos, los tenis que comprábamos de niños que tienen olor a chicle, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden hacer. Es una protección de propiedad intelectual más generalizada, donde ya cada vez más países las contempla, por particularmente donde yo ejerzo en México, pues todavía hasta hace escasos años, 3, 4 años, no existía, pero hoy por hoy ya es una realidad. Pero lo que tiene que ver con las fragancias, pues sigue siendo un espacio incierto, un espacio donde la protección no existe, y hay negocios enteros. Yo en ese momento trabajé para una compañía de imitación de fragancias que les mencionaban como fragancias de contratipo, que al final del día lo que decían era, oye, fíjate que yo quiero la fragancia Chanel. Ah, claro que sí. Mira, nosotros no tenemos la marca Chanel, pero tenemos la fragancia 524. Huélela. Ah, sí, es exactamente la fragancia que yo quiero. Ah, perfecto. Pues si esa fragancia Chanel en Bloomingdale's o en cualquier tienda en Estados Unidos, en Macy's, te cuesta $200, pues acá la puedes comprar en $20, ¿no? O en $10. Al final son químicos y hacerlos es bastante económico, ¿no? También están esos espacios en blanco o esos espacios vacíos donde la propiedad intelectual no llega, pues la protección no nos alcanza a cubrir. Claro, entonces aquí tenemos dos cosas. Uno es que un producto cuyo principal atractivo es cómo huele en sí, como es el perfume, no necesariamente la esencia de ese perfume está protegida. Se protege la fórmula de cómo realizarlo, se puede proteger el envase, cómo se presenta en el público, el proceso para crearlo puede ser secreto, se puede proteger por secreto industrial o secreto empresarial. Todo eso sí ya se podría proteger. Entonces, de la otra parte, tenemos a lo que son las marcas olfativas, pero hay una particularidad. No es que están identificando al producto en sí con el olor que correspondería al producto, sino es algo relacionado al mismo. En la primera que nos cuentas, creo que fue la primera marca olfativa que existió, que ya ahora está expirada, que es la de las pelotas de tenis, con el olor a pasto recién cortado. La pelota en sí misma usualmente tienen el olor a la que tienen la pelota de los materiales que se hacen, sí, pero hule. como, exacto, al hule, pero el tenis, como se juega al aire libre, se juega en pasto, alrededor de pasto, entonces ese tipo de cosas hacen una conexión. Asimismo hay no sé si conoces que hay una marca que son de dardos, de eso que se juegan en los bares, y el olor, la marca olfativa de esos dardos es el olor a cerveza. Ok. Entonces, porque los dardos, los bares, cerveza, van ahí de la mano. Y en nuestra región, en Latinoamérica, curiosamente en Argentina, hay una marca de L'Oreal que distingue los olores de los frascos de ellos. No los productos en sí que van adentro del frasco, sino el frasco está protegido con una marca olfativa. O sea, tienen frasco que protegido con olor a damasco, a fresa, otro tipo de cosas. Según tengo entendido, fue una batalla legal bastante larga para poder llegar a la protección. Parte crucial de la razón por la cual llegaron a protegerse fue porque no era el producto en sí, sino era el frasco. Entonces, es un caso fascinante de verlo como por una parte tú puedes tomar olores, pero también esos olores tienen que ser distintivos. Se le pone bajo la misma determinación que se hace otro tipo de signo para determinar si se protegen o no como marca. Que si la marca debe ser distintiva, debe evocar distinción dentro de las demás. Finalmente, en la investigación de tus libros, de todos los casos que encontraste, todo eso que nos habló, porque solamente estamos dando pinceladas de un libro maravilloso, o sea que para que todos lo busquen y lo lean. ¿Qué fue lo más insólito que te llamó la atención de los diferentes casos que viste dentro de tus investigaciones? Mira, a mí en lo particular, las marcas me parece que son todas las fotografías del planeta, son
la forma más fácil de identificar cuando una marca se va degradando. Y es que es innegable que, por ejemplo, marcas como Ralph Lauren en Estados Unidos tiene un competidor directo que de alguna forma imita, ¿no? ¿Quién no ha recibido en Navidad un regalo de una marca que te dicen, ay, qué bonita es, mira, te la traje de Estados Unidos, es la que te gusta, y resulta que no es la que te gusta porque en vez de que hay un caballo son 2 caballos, ¿no? O es un caballo que en vez de que tenga el mazo, el stick, lo tiene arriba, lo tiene abajo, ¿no? Y la realidad es que se fue degradando tanto, la autoridad fue permitiendo hacer tantas variaciones que de pronto, pues ya no es un caballo, son 10 caballos. Y cuando dice, oye, es que autoridad, tú no me puedes negar el uso de una marca con un caballo porque ya hay otras 10 que tienen caballos, pues entonces se va degradando poco a poco el distintivo y va a haber un punto donde haya un caballo y un jinete. Entonces habrá 20 marcas con caballos y jinetes. Y después tendremos 40 marcas con caballos y jinetes y cada jinete tendrá una posición diferente. Eventualmente irás degradando tanto la marca, pues la protección se irá perdiendo de forma tan insólita que tendrás marcas particularmente parecidas. El grado de distinción o distintividad se perderá con tanta facilidad que probablemente pues sucedan este tipo de confusiones y el día que tu tía te llegue con un regalo diciendo que es de la marca que te guste, pues no puso atención y terminó por regalarte una camisa con muchas similitudes a las que a ti te gustan, pero de una marca completamente diferente y de una calidad totalmente diferente. Misma que seguramente no te vas a poner, porque tú sabes o distingues que eso es una copia, ¿no? Entonces, creo que las marcas siguen siendo para mí el tema más interesante. Y al final, cuando un cliente nos pide, oye, quiero que esta marca se registre, bueno, pues sí, eventualmente podremos llegar ahí. Nada más necesito que tengas paciencia para ir poco a poco degradando la marca que quieres registrar hasta el punto que lleguemos a lo que estás buscando, ¿no? Las reglas son de papel y esas son las que se pusieron, no las hice yo. Al final del día es un debate psicológico, de argumentos, de comparativas, y cuando comparas cualquier cosa en la vida, pues puedes encontrar diferentes similitudes, depende de lo que estés buscando. A mí me encantaba debatir cuando era más joven, siempre estábamos en los debates y siempre te hacían un flipping coin, siempre te aventaban la moneda al aire y te decían, te toca a favor. Y había que encontrar todos los argumentos a favor y terminabas completamente convencido de que lo que estabas diciendo era verdad. O lo mismo pasaba cuando tocaba la otra cara de la moneda, totalmente lo que decías, terminabas por encontrar razones. Entonces, en este juego del derecho, particularmente la propiedad intelectual, tiene esta característica. Siempre se puede argumentar de un lado o del otro. O sea que eso es lo bonito del derecho. La óptica de determinar si se parece o no se parece, pues al final dependerá de quien lo lea y si eres suficientemente hábil como para poder convencer que no se parece, porque en comparación de otras cosas no se parece, o que hay similitudes, o que hay otros antecedentes que tienen mayores similitudes que las que tú estás presentando, pues terminará la autoridad por darte razón, ¿no? Así que así funciona la propiedad intelectual. Sí, y eso que nos contabas de los debates, que nos ayuda mucho no solamente a los que somos abogados, pero también a todos, a que veamos que no existe una sola verdad, sino que la verdad es relativa. Y por lo tanto, siempre hay versiones diferentes de acuerdo en qué posición estás o qué quieres lograr mediante tu posición. Así es, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Ricardo, si quieres, por favor, nos das tu contacto en el caso de que quieras que la audiencia te contacte para cualquier tema legal o cualquier pregunta que tengan o consulta que tengan para hacer. Claro, producimos mucho contenido. La realidad es que me pueden encontrar en redes sociales como Aldo Ricardo Rodríguez Cortés y seguramente les saldrá un LinkedIn, les saldrá una cuenta de YouTube, les saldrá algunas cosas. Siempre contesto, así que cuando necesiten algo de mí, por favor escríbanme y yo siempre estaré ahí pendiente para ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu tiempo, por la generosidad de todo lo que has investigado y de tu libro, Copycat, la delgada línea de la propiedad intelectual, un compendio de propiedad intelectual número 8. Para que lo busquen y le den una ojeada, que está muy interesante. Muchas gracias, qué honor, siempre se agradece mucho este tipo de encuentros. Muchísimo gusto de compartir como siempre. Y así llegamos al final de nuestro episodio.
Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos desde Washington, D.C. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.